this is a difficult, topic. It's weird. Es rara, es rara. Este tema es raro. Okay? Yes. But it's skill 18. Inversions with conditionals. Ok, primero, tú entiendes qué es un condicional, ¿no? ¿O no? Como boot, por ejemplo. No. Ok, bueno, eso es lo que tenemos que saber primero, ¿no? ¿Qué es un condicional? Un condicional es una oración que tiene como una causa y un efecto. Ok. Y normalmente tiene la palabra if. Ok. Por ejemplo, if I found $1 million, I would buy a house. Si yo encontrara $1 millón, yo compraría una casa. Causa y efecto. Esto, bueno, normalmente no son oraciones reales, son así como un por Metafóricas. decir. Ajá. Tal vez pasaría, tal vez no. Ok, now let's see. Hay diferentes tipos de condiciones. Hay condiciones para el presente y condiciones para el pasado. Esta, if I found $1 million, I would buy a house, es para el presente, el present. ¿Por qué? Porque se entiende que si encontrarías $1 millón ahorita, comprarías una casa. Aunque el verbo esté en el pasado, y eso es lo más confuso para los alumnos, que los verbos están en el pasado, pero están hablando del presente. If I found $1 million, si yo encontrara $1 millón, compraría una casa. Y se refiere al presente o tal vez el futuro, un futuro cercano. O sea que cuando hablamos del presente, ¿usamos los verbos en el pasado? ¿O no siempre? No siempre, nada más en condicionales. Ok. ¿Ok? Ajá, bueno, cuando utilizamos los condicionales, ¿utilizamos los verbos en el pasado? Exactamente. Siempre. Yes. Ok. Ok. Now, te voy a dar un condicional en el pasado, ahora sí. If I had finished college, I would have gotten a good job. Si yo hubiera terminado la universidad, hubiera conseguido un buen trabajo. Esto ahora sí es el pasado. ¿Ok? Para el pasado no se usa el verbo en el pasado, se usa el verbo en el pasado perfecto. ¿Ok? Ok. Past perfect. Yo no sé si aquí lo ubiques, el had y el verbo en el pasado participio. ¿Sí lo ves, no? Yes. Yes. Sí, y eso es el pasado perfecto, had y el participio. ¿Ok? No. Y la otra parte del verbo tiene would, have y un verbo en el pasado participio. Ok, entonces vamos a hacer esto. Para que te lo haga más claro hay dos lados, ¿no? Hay dos cláusulas en esas oraciones. Y se separan con el coma. Ok. Yes. En la primera es if I found $1 million. Esto es Condicional, sujeto, verbo. condicional, sujeto, verbo. Bueno, sería if. If
más sujeto más el verbo, ¿ok? Pero nosotros entendemos que en cada cláusula debería de haber un sujeto y un verbo, ¿no? Por eso, Ok. en vez de poner el sujeto y verbo, porque ya sabemos que debería estar ahí, nada más voy a poner el tiempo. Va a ser past y después would plus verb. Esto hace la fórmula. Claro, hay sujeto, hay verbo y tienes que usar el if. Pero nosotros ya sabemos eso porque cada cláusula tiene un sujeto y un verbo. Por eso, esa sería la fórmula cuando estás hablando de condiciones en el presente. El verbo en el pasado, en la primera cláusula, y en la segunda cláusula, el would más un verbo. Ok. Y ahora, para la segunda, sería past perfect, pasado perfecto, y would have más un pasado participio. Past participle. Voy a poner PP ahí. Past participle. Esas son las fórmulas, así pero generales, porque nos falta el sujeto y el verbo. Y otra cosa, Giancarlo. Estas pueden cambiar las cláusulas pueden cambiar de posición, ¿ok? Pueden cambiar de posición, no necesariamente tienen que quedarse así, en esa orden. Y a lo que me refiero es esto, mira, el número 1, la voy a poner aquí. En vez de decir, if I found $1 million, I would buy a house, podría poner, I would buy a house if I found $1 million. En vez de decir, si yo encontrara $1 millón, yo compraría una casa, puedo decir, yo compraría una casa si encontrara $1 millón. ¿Y eso es elección propia? ¿Hacer el cambio? Bueno, sí, en la vida real depende de ti, qué es lo que te quiere decir Ok. primero. Pero aquí en el ejercicio, pues ya va a estar en su orden y nosotros solamente lo vamos a corregir. Ok. ¿Ok? Ahora, te voy a dar un ejemplo así, más tranquilo. If I saw my ex, I would ignore her. Si yo viera a mi ex, yo la ignoraría. Yo la ignoraría. Ok. Causa y efecto. Pero la condición en sí es esto. Esa es la condición. ¿Ok? Condición es el if o el sí en español. Si yo viera a mi ex, la ignoraría. Ahora, aquí, esa es una oración normal, una condición normal, pero la habilidad de hoy es inversiones con condicionales, invertir el sujeto y el verbo en condicionales. Okay. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Vamos a poner were al principio. ¿Ok? Were. Were I to see my ex, I would ignore her. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿qué le agregué, Giancarlo? ¿Qué le agregué? ¿Y qué otra cosa le hice? El were y el to. Ajá, el were y el to. ¿Y qué le hice al verbo? ¿Lo pasaste a presente? Le puse al presente. Exactly.
Ok. ¿Por qué? Porque va después de to. Y después de to, siempre va un verbo en el presente. Ok. Ok. Now, eso solo pasa cuando los verbos están en el pasado. Ok. Si tú ves que el verbo en el condicional está en el pasado, pones el were y el to verbo. Y el sujeto pues depende, ¿no? Si es he o she, were she to see, were they to see, pero lo que sí queda igual es were, to y el verbo en el presente. Okay? Let me write that for you. Were plus the subject plus to verb. Y esto sería para ese tipo de cláusula donde el verbo está en el pasado. También pasarlo al presente el verbo y utilizar were and to, y tú es elección propia o cuándo se pasaría. Bueno, si hay un verbo ahí que no es el verbo to be, se usa. Y te voy a dar otro ejemplo. En el mismo caso donde es así el verbo en el pasado, pero ya no hay otro verbo más que el to. Digo, más que el verbo be. Por ejemplo, if I were a boy, bueno, if I were a girl, I would, I would buy a pink car. Si yo fuera una niña, compraría un carro rosa. I don't know, que se me ocurrió. Aquí, como no hay otro verbo más que el verbo be, entonces sería, were I a girl, I would buy a pink car. Y ahí, pues, como es el verbo to be, pues nada más se usa el were. Were plus the subject. Okay. Ok. Okay. Entonces ya ves, cuando el verbo está en el pasado, para hacer una inversión, tiene dos opciones. Were plus subject to verb o were plus the subject. ¿Ok? Eso, por favor, apúntalo en tus notas. Yes. 1, 2. Ok, ¿ya? ¿Ese ya tiene listo? Ya. Ok, ok. Ahora, aquí te va la siguiente. Voy a borrar esto. No todas las condiciones van a estar en el presente, o sea, con el verbo en el pasado. También vamos a ver condiciones donde el verbo está en el pasado perfecto, o sea, el tiempo en el pasado, ¿no? Como la segunda opción aquí, la número 2. Ok. Vamos a usar ese mismo ejemplo que escribí aquí en la izquierda en amarillo. If I had finished college, I would have gotten a better job. Well, good job. Si hubiera terminado la universidad, hubiera conseguido un buen trabajo. Ok. Aquí, esto ya no es el pasado, esto es el pasado perfecto. Ok. Aquí la condición es diferente. Aquí vamos a usar had. Ok. Had. Had I finished college, I would have gotten a good job. En mi opinión, esta es más fácil. Lo único que haces es borras el if y inviertes had I.
Okay. O had y cualquier sujeto. Por eso sí pensaría had plus the subject plus the past participle. Okay. Esto es para los verbos que tienen had. Okay. Ok. ¿Ya lo tienes anotado? Ya. Ok. Te voy a dar un ejemplo y tú me lo inviertes. Ok. Sería had I ate more, I Had- will be hungry. I wouldn't be hungry. Exactly. Si hubiera comido más, no tendría hambre. Ok. Ok. Very good. Ya lo voy a borrar. Yes. Okay, okay. Ahora, y hay una condición, la última condición invertida. Okay. If you should have any problems, call me. Si tienes algún problema, márcame. Esto es un poquito... No es común, pero es una manera muy amable de ofrecer ayuda. Si tienes algún problema, márcame. ¿Ok? Sería should you have any problem, call me. Yes, exactly. Entonces vas a tener should más el sujeto y el verbo en el presente. ¿Ok? Ok. Bueno, no en el presente, el verbo en el infinitivo, en infinitive. ¿Ok? Bueno, ya lo entiendes, ¿no? Yes. Ok. Ahora, una cosa. Recuerda que las inversiones no necesariamente siempre van al principio de la oración. Puedo decir, call me if you should have any problems. Entonces ahí cómo sería la oración ya invertida. Call me. Should you have any problem? Y eso sería todo. Y eso no nada más pasa con should, puede pasar con las condiciones en el presente y en las condiciones en el pasado. ¿Ok? No, el if no siempre va al principio de la oración. Así que la inversión no siempre va al principio de la oración también. ¿Ok? You ready? I think you're ready, man. You're ready. Yes. Con tus notas lo vas a poder hacer. Let's see. Please complete this example. A, B, C, or D? Yes. One moment. No leas las instrucciones. No leas tú. No, no. Es que estoy buscando como
como el shoe. Es que supongo que hay más condicionales, ¿no? Hay más, es que estaba buscando como el shoe o el sí, el ver, que diga el wear, pero Ujú. eso no lo entiendo mucho, teacher. Ok, bueno, hay que eliminar las que no tienen sentido, ¿no? Recuérdate, te había dicho Yes. que son dos cláusulas en una. Bueno, son dos Okay. cláusulas en una oración, perdón. La primera cláusula, la que ya está ahí, ¿cuál es? The report has been accepted. Ujú. Would have been accepted. Ok. Y aquí en checking its accuracy, aquí hay un sujeto, hay un verbo. Solamente checking es un verbo, ¿no? En checking. Bueno, No, porque no, viene porque está el in. después. Ajá, exactamente. Entonces faltaría un verbo y un sujeto. Ok. La A tiene sujeto y un verbo. No. No. ¿La B? Sí. ¿Sería car el sujeto? More care. More care sería. Ok. La B tiene Ah, sujeto verbo, la C también y la D también. Ok. solamente cambian el orden. Ujú. Entonces sería la C, paint more car. Ok. Had taken more care. The report would have been accepted had taken more care. No. ¿No? Uh-uh. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula cuando uso el had? Es had más que, así que en la inversión, had más Subject subject y plus participle. past participle. Ok, la D tiene had taken, o sea, el pasado participio está después de had. Yes. Entonces, el sujeto debería estar después de had, no el verbo. Entonces sería la D, had more care paint take. Exactly. More Okay. care es el verbo. Had more Sujeto, care ¿no? been taken. Oh, sí, perdón, el sujeto. Yes. Had more care been taken. Ok, lee la oración completa, por favor. The report will have been accepted and had more care been taken in checking its accuracy. El reporte hubiera sido aceptado si más cuidado se hubieran tomado más cuidado cuando checando su precisión. Ok. I'm gonna erase it. Entonces ya, recuerda, es importante tener así las fórmulas en mano para que las podamos usar bien. Ok. Entonces, en una oración normal se usa if, el sujeto y el verbo. ¿Ok? Cuando borramos el if, o sea, usamos la condición, es el verbo y el sujeto. Ok, had, el sujeto. Should, el sujeto. Y were, el sujeto. ¿Ok? Es la inversión. Primero ponemos el verbo y después el sujeto. Aunque no es pregunta. Así es. Ok. So, Giancarlo, ¿las tienes tú en mano? Bueno, aparte de eso, las voy a poner aquí por si alguien ve el video, sabe de qué estamos hablando. Number one is, let's see, were plus Subject plus two verb. plus
to verb. Y eso es opcional, ¿no? Si el verbo tiene, si el verbo no es be, se pondría el to verb. Ok, y también tenemos had plus subject plus past participle. And we also have should plus subject plus infinitive verb. Para ser más específico, lo voy a poner infinitive verb también. Okay, ahí tenemos esas tres fórmulas. Entonces solamente puede ser were, had o should. Ajá, para las inversiones con condiciones, Okay. yes. Yes. All right. So, cada una de las siguientes oraciones tiene un condicional. ¿Ok? Ya Esto está raro. Okay, ya cada oración tiene condicional. A veces va a estar el if, a veces no. Vamos a circular la condición y le vamos a poner un asterisco. Donde el if ya se eliminó. ¿Ok? Y después vamos a ver las cláusulas que siguen y vamos a subrayar el sujeto y el verbo, como siempre lo hacemos una vez, dos veces, y vamos a indicar si la oración es correcta o incorrecta. Ok. Por eso, en cada una de esas oraciones van a haber dos sujetos y dos verbos, porque son condiciones y siempre van a haber dos sujetos y dos verbos porque hay dos cláusulas. Pero nosotros solo vamos a subrayar el sujeto y el verbo que viene después de la condición. ¿Ok? Ok. Si ahí está la palabra condicional, o sea, el if, la vamos a circular. ¿Ok? Si no está el if, o sea, si es were, had y should, vamos a poner un asterisco. Okay. Y después vamos a estudiar el sujeto y el verbo y decir si está bien la oración, si sigue bien la estructura. ¿Ok? Let's do it. Number 3. Circle o asterisk. Ahí no hay condicional, ¿verdad? ¿En la 3? Sí hay. Bueno, no hay. Sería, Todas son condicionales, pero no hay palabra condicional, o sea, el if con el conector condicional. sería has. ¿Ok? Has. Y en ese caso sigo la de had. Fíjate ¿La que fórmula? has. No. Has no se usa. Has no se usa. Has he enough vacation days left this year? He will take two. No. No se usa has. Tiene que ser a cosas had. Okay? Okay. But what is the subject and the verb? He es el subject. He is the subject? And now is verb. No. No. Enough es suficiente, es un adjetivo. Vacation, vacación, es también un adjetivo para la palabra días. Days. Yes. Left. Left, yes. Es verb. It's the verb. Okay. Is this correct? Es incorrecto. Incorrect. O sea, tendríamos que cambiar tendríamos que cambiar hash para que estuviera bien y quitar days.
Tienes que hacer qué? Quitar has y poner y poner hat, poner algunos wear hat o shoe y pasar el verbo a alguno dependiendo de cuál ocupe. Ahí, bueno, podríamos cambiarlo por had. Podríamos cambiarlo por had. Had he enough vacation days left this year, he will take 2 or full weeks off. Okay, y así lo pasar corregiríamos. a to leave, el verbo. No. To leave, no. El to y el verbo nada más pasa con were. Ah, ok. Ok. El had queda ahí, queda igual. No se pone to. Ok. Okay. Number 4. Had is conditional word. Yes, okay. Asterisk. We is a subject. We is a subject, okay. Being informed is a verb. Okay. What else? Is correct. Had we been informed? Okay, yes, correct. Number 5. By. No hay una palabra condicional, ¿verdad? Ahí. No. Entonces ahí qué hacemos. Le digo los sujetos y los verbos. Okay. ¿Dónde debería de estar la condicional? Ah, ok. Okay. ¿Dónde Ok. debería de estar la condicional? Al principio. Al principio. ¿Seguro? ¿No te has dado cuenta de la tendencia? Que donde está el would, no va el condicional. Oh, ok. Donde está el would, no va la condicional. Entonces debería de ser antes de you. Antes de you, exactly. If, ok. Pero ahí también el if podría ir ahí. Pero tendríamos que cambiar el could con you. I would like to know if you could help me. If you could help me. Aquí como va el if, ya no hay inversión. Es normal. If, sujeto y verbo. ¿Ok? Ok. Es incorrecto. Ahora, ahí no. I would like to know could help you. I would like to know if could. I would like to know could you help me? I would like to know could you help me pack these boxes? I would like to know could you help me pack these? No, ya. Está bien así. Pondríamos el if y no podría haber inversión ahí, porque el could no se usa para inversión, solo el should. Number 6.
Had is a conditional word. It's a conditional word, okay. ¿O cómo le puedo decir? Yeah, it's a conditional word. Mhm. He is a subject. Okay. Remember it is a verb. Remember is a verb, yes. And there's one more verb too. One more verb. Had. Ok. Ese estaría bien. No sé por qué está el not. No sé si debería de ir después de he. Yes, yeah, después de he. Exactly. Okay. Entonces es incorrect. Incorrect. Yes. Incorrect. Let's see, voy a dibujar con un rojo para que se vea el error. Ok. Entonces, tú vas a poner aquí cuándo se usaría ¿dónde se utilizaría el negativo? Si es negativo, con el were sería después de were. Ok. Weren't I see? Oh, no, no, no. No se usaría ahí, perdón. Se usaría después del sujeto. No. También had, were I not. Should I not. Ok. En todos los casos se usa después del sujeto si es negativo. All right. Number 7. 7. Está if. Está sure, pero eso es un posesivo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto Entonces, ahí? ok, serían amigos, friends. Yes, yes. Come to visit sería el verbo. Yes. Come to visit. Is this correct or incorrect? Correcto, porque falta la palabra, la conditional word. La conditional word está ahí, el if. El if. No, pero me refería a utilizar alguna de were, had o should. O sea, sustituirlo. Bueno, la oración está correcta. Ok. O sea, no siempre va a tener que ser una inversión de condicional. ¿Ok? Ok. No siempre. Cuando se usa el if, ya no es inversión. Ok. Debería de tener cuidado de cuando se usa if y sí hay inversión. Pues tiene que algo está mal. Usas el if y la orden es normal. Si no usas if, la orden debería estar invertida. Ok. 8. Ok. En la 8 is were conditional word. Okay. Where is the conditional word? He is a subject. He is a subject.
What is willing, teacher? Willing como más inclinado. Sería el verbo ese. No. Okay. El verbo sería el verbo be. Está bien. Ahí. Ah, okay. ¿Ok? Sería where. Ya. Entonces, está bien. Está bien ahí. Al menos que ocupáramos otro verbo, tendremos que utilizar el to. Exactamente. Es como la número 1. Where our Okay, neighbors. Yes. Entonces, correct or incorrect? correct. Correct. Te voy a leer esa oración así traducida. Él pudiera haber sido un poquito más exitoso hoy si hubiera estado un poco más inclinado a trabajar duro, ¿ok? O a hacer trabajo duro. Lo están regañando. Number 9. What is number 9? Should is a conditional word. Yes. The conditional word. You is a subject. Okay. Use the subject. Ever visit is a verb. Es a verb o solo visit. Visit. Okay. That means should. Okay. Is this correct or incorrect? Incorrect. Why? Porque visit debe estar en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Para que sea infinitivo no debe de llevar el to. No. Okay. Es que hay infinitivos. ¿Cómo se le puede decir? Infinitivos sin to y infinitivos con to. Okay. Y visit es uno sin to. ¿Es un qué? Es un infinitivo sin to. Exactamente. Ah, ok. Entonces será correcto. Yes. Número 10. Where sería a subject? Conditional word. Yes. She is a subject. She's the Asked. subject. Asked is a verb. It's a verb. Ok. Antes de que contestes. Esto está invertido. Ok, está invertido. Where she asked to do so. ¿Cuál sería la condición normal? Por ejemplo, si usáramos el if. If Is she asked? no. If she asked to do so. ¿Tú crees que Okay. ella hubiera dado el ensayo? ¿El ensayo? Vamos a decir ensayo. Es discurso, ¿no? Ajá, el discurso, ajá, el discurso, perdón. ¿Tú crees que ella hubiera dado el discurso si ella hubiera preguntado hacerlo? ¿O si alguien le hubiera preguntado hacerlo? Entonces, ahí es como, es pasivo, porque, bueno, le preguntarían a ella para hacerlo. Porque no vas a decir, ¿tú crees que ella hubiera podido hacer el discurso si ella preguntara? No, si alguien le preguntara. ¿Ok? If she were to do so. Y la de is debería estar al revés porque es una pregunta. ¿El qué debería estar al revés? Porque es una pregunta. Aquí, el do. Ok. Esto.
No, where she asked. O eso está bien. Where she asked you, oh, está bien, eso está bien. Nada más quería ver cómo lo invertirías. ¿Por qué? Ok. Porque si ves, aquí usamos were plus subject, not to plus infinitive verb. Pero eso es para la voz activa. Aquí ya no es voz activa, es voz pasada. Por eso no usamos el to. En vez de usar el to, simplemente usamos el verbo en el pasado participio. Were, sujeto, pasado participio. Were she asked to do so. ¿Ok? Porque ella no está preguntando, alguien le pregunta a ella. All right? So, Okay. tomando eso en consideración de que es pasivo, ¿es correcto? No, Sí, es correcto. ¿es correcto? Yes. Voz pasiva con were sería así. Passive conditional with were sería, bueno, como es correcta, tú dime qué sería la orden. Were plus Subject subject plus plus infinitive verb. no, un infinitive verb es el verbo básico. Entonces sería past participle. Past participle, yes. Yes. Okay. Recuerda, el infinitive verb es la forma más básica de un verbo. ¿Ok? Ok. Como go es infinitive. Goes, tercera persona. Went, pasado. Gone, pasado participio. Y going sería el presente participio. Continúa. El go es la forma infinitiva. Ahora, a veces los infinitivos tienen to, a veces no. Okay. So, Okay. this is the topic right here. Vamos a tener como ¿cómo se puede decir? Un repaso. Después, bueno, como el jueves de todas las condicionales. ¿Ok? Ok. Yes. Pero ese está un poco más complicado, ¿verdad? Sí. Yes. Por favor, si tienes tiempo, ve el video de hoy, lo voy a publicar al rato. Tal vez entenderás algo diferente o se te va a quedar algo porque lo vas a ver 2 veces. ¿Ok? Ok. All right. Do you have any questions? No. No. Solamente que a veces me aparecen o a veces no me aparecen los videos en mi inicio de YouTube. Entonces, si me pudiera mandar el link cuando lo suba, por favor. Ok, está bien. Ok. Well, that is all, Giancarlo. I will see you tomorrow. All right? No, más al rato. Oh, yeah, al rato. Okay. Yes. Yes. Take care, man. Have a nice day. Thank you, teacher. See you later.